el año anterior. El 72,54% de los recursos fue para la construcción en lote propio, el 11,81% fue en lote y construcción, y el tercer lugar se observan los bonos para ampliación, reparación y mejoras con un 8,83% de los fondos. Por modalidad de presupuestos, 6,634 corresponden a un bono regular, 1,840 fueron destinados a erradicación de tugurios y 1,112 para externar necesidades. Alajuela, Punta Arenas y Limón encabezaron la entrega de estos bonos. Por género de los beneficiarios, las mujeres también representan un 55,76% de los beneficiados, y en el sector comercial, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos reportó que la construcción de tipo habitacional, que representó el 2015, es de más de 3 millones de metros cuadrados. Eso representa un 10% de crecimiento con respecto al 2014. Para hablar de este tema, las proyecciones y demás también para el 2016, están con nosotros Sonia Montero, presidenta ejecutiva del INBU, y don Rosendo Pujol, quien es el ministro de Vivienda, a quienes le damos pues las gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, números que parecen alentadores, parecen bastante buenos, el monto más alto en 7 años, un crecimiento del 10% con respecto al 2014. Sin embargo, las críticas siguen siendo muy fuertes por parte de sectores y por parte de los legisladores. Don Rosendo. Sobre todo porque también, como decía David, esas críticas vienen de los mismos informes. Don Rosendo Pujol, se preveía el año pasado la inversión, el aporte de lo público a lo que es construcción fue bajo, y se esperaba que a partir de este año hubiera una mayor inversión. Así lo anunció usted aquí en RTN Revista, don Rosendo Pujol. Va a haber mayor inversión o más aporte de lo público en lo que es construcción este año. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los televidentes. En realidad ahí hay una interpretación incorrecta de los datos. Este año que acaba de pasar, el 2015, fue el año en donde más dinero se gastó en vivienda en toda la historia. Lo que es lo mayor el mayor en 7 años es el número de bonos. Entonces, en ese sentido, quiero resaltar que nunca se ha ejecutado más que en este año, y además hay que decir que en la parte de emisión de bonos, que es lo que se aprueba en la Junta Directiva, nosotros no solo aprobamos prácticamente todo el presupuesto del 2015, sino que a primeros meses del año 2015 aprobamos mucho de lo que quedó de remanente del 2014. Entonces, en realidad, la contribución del sistema a la actividad de construcción de este país es sin duda alguna la más grande que ha habido en la historia. Lo que pasa es que construcción de vivienda popular sigue siendo una parte pequeña, tanto de la inversión pública como de la cantidad de metros cuadrados construidos, en términos de valor. Porque los moles, las construcciones de tipo, sobre todo de proyectos privados, eran las que aparecían como número uno, las que estaban moviendo el sector construcción. Siguen ¿Cómo moviendo. lo ve usted esos datos? Yo no creo que nosotros estemos contribuyendo a que no marche la construcción más rápido. En realidad, si ustedes analizan los datos, y el colegio acaba de sacar otro informe, son contradictorios. O sea, el Banco Central y el colegio tienen datos contradictorios sobre la contribución de la construcción. Sí, porque entonces, el Banco Central dice que este año no va a crecer la actividad prácticamente de la construcción. Nosotros en los últimos 3 meses del año pasado aprobamos prácticamente 30,000 millones de colones en proyectos y en bonos individuales, y consideramos que eso se va a empezar a construir en unos meses o inclusive en el próximo mes. Entonces, en ese sentido, el mayor impacto del esfuerzo nuestro como administración en el año pasado se va a notar este año. Es en el primer semestre de este año, con toda seguridad, y con un poco de suerte en el primer trimestre. ¿Eso qué significa? ¿En dónde lo vamos a ver exactamente direccionado eso? Bueno, si ustedes recorren el país, como yo lo he recorrido, se nota que hay bonos individuales por todo lado, nuevos, ¿verdad? Uno puede notar eso. Segundo, hay muchos proyectos que están a punto de terminarse también.
Hay proyectos que han estado, digamos, varados por razones administrativas y por lo tanto no se pueden formalizar, aunque ya las familias habitan, como Santa Marta en Esparza. Pero digamos que cada grupo de viviendas tiene problemas diferentes, pero en realidad yo creo que el año pasado fue un año bueno, no tan bueno como nosotros habíamos soñado con el Plan Nacional de Desarrollo, pero como les digo, en términos de montos es el más alto de la historia. ¿En bonos? Y en términos de bonos estamos mejor que en 7 años. Pero eso creo que va a mejorar todavía más. ¿Por qué? Va a mejorar todavía más, sobre todo en la estadística que, por ejemplo, el Estado de la Nación es la que usa, que es bonos formalizados entregados a las familias, porque nosotros poco a poco vamos a ir destrabando una serie de proyectos que no habían sido terminados adecuadamente en la administración anterior, ¿verdad? Entonces, podría mencionar Vistas del Golfo, por ejemplo, podría mencionar la propia Santa Marta, podría mencionar, digamos, fondos que no se han utilizado en su totalidad, por ejemplo, propiedades del INBU como Portillo en Alajuela, como Pitaya en Punta Arenas, que nos van a permitir construir y terminar, espero que a finales de este año, una serie numerosa de viviendas. Ese proyecto, se atacaba mucho, se hacía la crítica y ya casi pasamos con doña Sonia Montero, el tema de los proyectos para personas de escasos recursos. El proyecto de las torres, de las 13 torres, es parte de esa gran inversión que ustedes pretenden realizar este año. ¿Podría explicarnos un poco más sobre ese proyecto? Y usted dijo, hay proyectos por terminar. ¿Cuáles son esos proyectos y cuántos son esos proyectos que faltan por terminar? Bueno, empecemos con las torres. Con las torres. En realidad, los datos que dio la Nación no son completamente correctos. Está bien, vamos a invertir probablemente en esos proyectos completos cerca de 32.000 millones, pero no todo va a ser invertido en este gobierno, en esos proyectos, en esos 3 proyectos que mencionaba la Nación. Las Brisas, el proyecto Duarco Cocorí y el proyecto Las Brisas es en Entre Ríos, visité el lugar recientemente. Duarco Cocorí es un proyecto en terrenos del INBU, en Cartago y el Guarco, y luego Bosquini, que es el proyecto en Alajuelita, ¿verdad?, que implica 270 soluciones. Con excepción del proyecto Las Brisas, que es completo y que va a ser, está a punto de empezar, en realidad los otros van a ser hechos en etapas y probablemente nosotros construyamos la mitad o algo así de toda la inversión. Pero además nosotros estamos recibiendo ofertas del sector privado, de varias personas del sector privado, e invito a las personas que tengan cosas similares a que nos contacten en el MIBA, de personas que quieren hacer edificios de 3 y 4 pisos en lotes pequeños, en diferentes partes de la ciudad. Y en ese sentido eso es lo que queremos estimular. Lo vertical, lo vertical hasta 4 pisos. La directriz 27, que tiene ya más de una década, indicaba claramente que se podía construir vivienda hasta 4 pisos. Nosotros creemos que es socialmente muy complejo plantear erradicación de precarios con edificios más altos, pero realmente creemos que a medida que avancen los meses, la cantidad de soluciones va a aumentar significativamente, y la diversidad de soluciones, que es lo más importante. Esto, para el que conoce el sistema, que tiene muchos socios con los cuales hay que trabajar o sí, todos, es como un gran portaaviones. Uno no puede realmente cambiar la dirección del sistema de la noche a la mañana, hay que hacerlo poco a poco, y lo que queremos es dar una nueva esperanza y diversidad en las soluciones que permita que eventualmente cualquier gobierno pueda en el futuro se dé cuenta de que en realidad lo que hemos empezado tiene sentido y lo continúe, pero no podemos esperar cambios dramáticos inmediatos, porque esto es muy lento en la forma de funcionar. La propuesta del INBU, Sonia Montero, presidenta ejecutiva
de la institución va a verse este año también reflejada en las cifras. Se espera mayor inversión para proyectos de clase media. Usted nos había anunciado unos en diciembre. ¿Cómo van esas propuestas? Y van a ser, por cierto, verticales. ¿Cómo van esas propuestas para este año? Muy bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el INBU, tal y como dice o nos explica el señor ministro, tiene una participación importante, muy importante, con algunos proyectos que estaban rezagados en materia de vivienda de interés social. De esos proyectos que menciona don Rosendo, son proyectos desarrollados por el INBU, obviamente en coordinación con el MIBA. Este caso, para ampliar un poquito, permítame que me desvíe un tema, un poquito de su pregunta. Duarco Cocorí es un proyecto que en su totalidad son casi 1,000 viviendas, pero en esta primera etapa y en este gobierno se desarrollará, y espero que sea pronto, que empecemos pronto, 300 viviendas. En la primera etapa, ¿verdad? Pero queda planteado y además tramitado todo el tema que tiene que ver, bueno, con los estudios en Setena, con el tema ambiental, pero sobre todo, y lo que más dificultad nos generó fue el agua, la disponibilidad de agua. Eso está solucionado ya también. Así que, y luego el tema de Finca Bosquini, que hoy precisamente se firma la declaratoria de interés social, que es un paso que nos permite agilizar también trámites y viabilizar el proyecto. Eso es importante. Eso para mencionar esos 2 más 2 que fueron aprobados el año pasado por el Bambi. ¿Cocorí va a ser dónde? Duarco Cocorí en el Guarco. En el Guarco, ajá. ¿Y Finca Bosquini? Finca Bosquini en Alajuelita. Tenemos otro, como Los Lirios, por ejemplo, que es un proyecto importante en términos sociales, no tanto en el número de soluciones habitacionales, pero sí en términos sociales en Pérez Celedón. Tenemos, por ejemplo, para este año, que el año pasado no fue posible, no porque no lo gestionáramos, sino que los terrenos que conseguimos para erradicar tugurios, uno en Alajuela, El Erizo, mucha gente conoce ese nombre y ese lugar, y otro en Jacó, con fondos de FODESAP. Eso no fue posible porque no conseguimos el terreno que nos garantizara disponibilidad de agua, ¿verdad? Ese es uno de los temas principales, más las características del suelo. El mayor obstáculo ha sido el agua. Sí, el agua. La disponibilidad, tenemos que tener la garantía de que las personas que eventualmente van a habitar esos proyectos, esos y los demás, tengan agua. Pero hoy por hoy el proyecto Finca Bosquini y el Guarco Cocorí sí la tienen garantizada. Sí, son 1,000 viviendas en el Guarco Cocorí y Finca Bosquini, ¿cuántas serían? Cerca de 270. El número, digamos, que podemos… Estos son proyectos de interés social. Sí, son proyectos de interés social. Y para responder su pregunta respecto de los proyectos para clase media, posiblemente esta semana, más tardar la próxima semana, vamos a llevar a Junta Directiva del INBU la propuesta para el financiamiento del proyecto Blele, que es el primero de una serie de proyectos, que es lo que conversábamos la última vez que estuve por acá, para la clase media. Entonces, ¿por qué ese tipo de proyectos? Bueno, primero porque el INBU tiene fincas que, por el contexto geográfico en que se encuentran, no son fincas como para desarrollar proyectos importantes para la clase más desposeída. Segundo, porque hay un nicho de mercado insatisfecho, ¿verdad? La clase media no tiene opción o muy limitada a tener vivienda. Comentábamos recientemente en otra reunión que si usted es pobre, usted está en pobreza extrema y solicita un bono para la vivienda, tiene más probabilidad de tener una vivienda que si usted es una persona de clase media con un ingreso por debajo de 1.200.000 en la familia. Entonces, la idea es abrir ese nicho, o sea, a darle posibilidades a ese nicho de mercado con proyectos que el INBU va a construir y dándole prioridad a las personas que tienen planes de ahorro y préstamo maduros. Entonces eso va a, digamos, dinamizar un programa que es ahorro y préstamo, que ya es bastante vigoroso, pero que no ha incursionado en el tema de construir. Uno siente, doña Sonia Montero, una presencia muy grande a nivel comercial y publicitaria de iniciativas privadas muy agresivas, una de ellas muy cuestionada recientemente, por lo menos en las redes sociales, y uno siente que esa misma posibilidad no se está dando tanto de parte del Estado hacia la clase media. Uno verá una mayor participación en ese sentido de las iniciativas del Estado por parte del INBU o no sé si del mismo Bambi hacia la clase media, sobre todo en que hay
casi que una sobreoferta de lo que es lo privado en ese sentido, Claro, lo que de construcción pasa de condominios. Lo que sucede es que vamos a ver, la conducta del INBU o la estrategia del INBU es también proveer de proyectos con características que tienen mucho peso urbano, de calidad urbana. O sea, donde, por ejemplo, la recreación, que el señor ministro ha venido hablando de esto y esta servidora también desde el principio de nuestra gestión, la relevancia que tiene para las personas que habitan un asentamiento, que también exista recreación, que haya diseño universal, o sea, donde cualquier persona se puede mover sin problemas, en donde haya algunas acciones importantes que al principio tal vez no resulten muy costosas, que sean innovadoras tecnológicamente, ¿verdad? Como utilizar celdas fotovoltaicas para tener iluminación exterior permanentemente, como tener puntos limpios para la recolección y el manejo correcto de los residuos sólidos, como diseñar con el clima para minimizar el consumo de energías. O sea, temas como eso, más espacios recreativos que tienen un doble propósito. Como estos proyectos hay que desarrollarlos bajo la ley de condominios, entonces tienen áreas privadas recreativas, pero también áreas que se abren al público, que posiblemente se va a trasladar a la municipalidad para garantizar que nunca se cierren, porque por la ley de condominio los condóminos podrían eventualmente decir, cerramos esto y solo para nosotros. La idea es que el condominio o estas edificaciones tengan también una proyección social a la ciudadanía desde el punto de vista urbano, que se integren a la ciudad, que se integren a la comunidad y no que se aíslen, que es una lucha que nosotros hemos dado también para no crear centros de población o asentamientos que son solo o sea, que restringen, que segregan la sociedad. Al contrario, es integrar. Entonces, o sea, es competitivo porque además vamos a trabajar con un precio por debajo de los precios de mercado, porque el objetivo no es lucrar, el objetivo es solucionar un problema. Obviamente tampoco es arruinar el sistema, ¿verdad? Tiene que tener una utilidad, pero razonable dentro de la función pública. Hoy por hoy, Sonia Montero, para cerrar, y Rosendo Pujol, ministro de Vivienda, pueden decir que los datos podrían de alguna manera, con lo que ustedes nos han expuesto aquí, esta serie de iniciativas que van a desarrollar, contradicen las expectativas del Banco Central de que vamos a tener un menor crecimiento en construcción. Bueno, yo no puedo Es decir, decir lo que va a ser el sector. estrella de la construcción sí, por parte tema, de ustedes como instituciones. El tema es que la construcción, vamos a ver, aquí tenemos que dividir esto en como lo menos en 3 partes, o en 4, o en 5. Nosotros como Vivienda Popular somos una de las 5 partes. La otra parte es todo lo que construye la infraestructura pública. Ahí se acabó el proyecto de Reventazón, está a punto de terminarse, de tal manera que eso debilita, digamos, la construcción de ese sector. Y las carreteras, estoy convencido de que se va a revitalizar enormemente la construcción de vías, porque tanto en el caso de Circunvalación Norte como en el caso de La Platina y de muchas cosas, simplemente ha habido trámites extremadamente complejos, pero que están resueltos. Hay un montón de cosas que están resueltas. Entonces, en ese sentido, yo soy optimista. No sé lo que van a hacer los privados. En realidad, el sector privado aparentemente tiene muchos proyectos listos pero las condiciones o la incertidumbre, que no sé de dónde la sacan, ¿verdad? Pero ellos dicen que la incertidumbre les hace que no quieren invertir todavía, a pesar de que los proyectos están listos. Yo quisiera recordarles a los costarricenses que la economía costarricense está creciendo más que prácticamente todos los países de América Latina. Entonces, estamos en medio de una crisis internacional donde la economía costarricense ha mostrado una gran capacidad de mantenerse funcionando, en parte porque no depende de ninguna materia prima, y en ese sentido todo el bajonazo de los precios no lo ha afectado, más bien nos ha beneficiado, cosa que todavía no se manifiesta en el sector construcción. Para mí, los 2 grandes obstáculos que hay es que simplemente hay una nueva realidad de costos más bajos en la construcción que todavía no se ha trasladado al cliente, y que las tasas de interés, dada la tasa de inflación que tiene este país, tienen que bajar. Y en ese sentido, yo he estado haciendo llamados en privado a muchas personas de que realmente las tasas de captación y de préstamos de vivienda tienen que bajar porque las condiciones están para que bajen. Y la gente dice que es que no hay mercado. Claro que hay mercado. Yo les puedo asegurar que apartamentos de clase media,
de $60,000 y precios inclusive más altos, pero dentro de ese rango se están vendiendo como pan caliente en algunas zonas de la ciudad. Correcto. Claro. Pero no podemos pretender que los costarricenses paguen $150,000 por un apartamento y cosas de estas. Hay que reciclar el pensamiento de muchas personas que trabajan en el sector. Y no quiero ser provocador, yo simplemente creo que aquí hay un desajuste entre unos salarios que no crecen porque no hay inflación y unos precios que no bajan, a pesar de que el acero el año pasado bajó a 1/3 de su valor, así como lo oyen. Bajó 2/3 partes el precio del acero importado. Entonces, ¿cómo eso no se refleja en el precio de las construcciones? Misterio de misterios. Interrogante que le vamos a dar seguimiento a nivel noticioso e informativo. Claro, muchísimas gracias. Entonces, a don Rosendo Pujol, el tema nos queda porque es muchísimo lo que hay que hablar. El ministro de Vivienda, igualmente a Sonia Montero, presidenta ejecutiva del INPO. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. 7:37 minutos, vamos a la pausa y regresamos.